Bueno, creo que estamos para empezar. No sé si me escuchan bien todos. Sí, hasta ahora se escucha, Roger. Al menos yo te escucho perfecto. Ok, perfecto. Bueno, comenzamos. Siempre es bueno definir de qué vamos a hablar. A veces parece muy sencillo leer una definición, pero desde el punto de vista del contexto clínico, estas definiciones a veces se hacen un poco más complicadas si no las manejamos desde el punto de vista teórico. La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, es controlable y que disminuye la calidad de vida y la expectativa de vida. La presión arterial se relaciona de forma directa, lineal y continua con el riesgo cardiovascular. Pero al momento de hablar de hipertensión arterial, es importante destacar por qué lo hacemos. Algunas facilidades que tenemos al ejercer ahora aquí en el territorio argentino es que hay un poco más de datos que los que manejábamos en Venezuela. Hay dos estudios grandes, que son los estudios Renata, que hablan sobre la incidencia, algunos factores de riesgo, el control y la adherencia terapéutica de la población argentina referente a la hipertensión arterial. Estos son datos que pueden revisarlo en los estudios. El estudio más reciente, que es del 2016, el Renata 2, pero lo que trajo a la luz es que no hay unas modificaciones significativas respecto al comportamiento epidemiológico de la hipertensión en la población argentina. Las incidencias de los pacientes hipertensos no conocidos son similares. En el 2016 la incidencia es un 38.2%. De los conocidos y no tratados de un 5.7%, con una diferencia también despreciable respecto al 2007, de los tratados y no controlados del 31.3%, y de los tratados y controlados, porcentaje bastante bajo de 24.2%. Siempre al momento de la hipertensión arterial es bueno refrescar algunos conceptos, como es el control fisiológico de la presión arterial. Sin embargo, no es objeto de esta exposición hacer una revisión de los mecanismos fisiológicos del control de la presión arterial ni de los mecanismos fisiopatológicos. Solo quisiera que recordáramos un poco que la presión arterial responde a factores como la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la capacitancia vascular, las resistencias periféricas, y que estas son las que condicionan por mecanismos reflejos o por respuesta a algunos agentes el control de la presión arterial. Estos agentes o estos estímulos son procesados y son controlados por el sistema nervioso. Hay algunas regulaciones que, como habíamos dicho, son de respuesta refleja y que tienen que ver más con el sistema nervioso periférico, y hay otras que tienen un mecanismo central. Siempre, al hablar de hipertensión arterial, traemos a colación el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que de una forma u otra modifica la filtración, la resorción y la secreción de algunas sustancias, principalmente sodio y algunos electrolitos, y el arrastre consecuente de líquidos. El sistema humoral también tiene una participación protagónica en el control de la presión arterial a través de agentes vasodilatadores y a veces agentes vasoconstrictores. De los vasoconstrictores, lo más importante, los que siempre hablamos, son la angiotensina, las catecolaminas y los corticosteroides. Cuando hablamos de esto y hacemos un resumen de por qué hablamos de esto en esta presentación, es porque vamos a hablar hoy de hipertensión, algunas definiciones y el tratamiento. Y es importante tener en cuenta cuáles son esos puntos donde el tratamiento lleva su efecto. Y cuando hablamos de tratamiento, no es solamente el tratamiento farmacológico, sino también las medidas no farmacológicas, ¿ya? En esta imagen ustedes pueden ver en azul o celeste esas intervenciones que pueden ser farmacológicas, y ven en recuadros amarillos los puntos que por
acciones no farmacológicas, que pudiésemos hablar de estilo de vida y otras medidas no farmacológicas, también pueden ser modificadas. Entonces, definamos la hipertensión arterial desde un punto de vista, o desde un contexto clínico, ¿sí? Para poder diagnosticar o detectar la hipertensión arterial tenemos algunas herramientas. La principal es la medición en el consultorio de la presión arterial. Van a ver a lo largo de la ponencia algunas abreviaciones, así que los familiarizo ya con ellas. Aquí en la lámina que ven PAC, que es la presión arterial de consultorio, ven MAPA, que creo que es conocido por todos, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ven MDPA, que es monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es un concepto que desde el estudio SPRINT y desde el 2017 con las guías americanas se ha divulgado bastante, y que estas son las herramientas que tenemos para detectar la hipertensión arterial. Pero cuando detectamos la hipertensión arterial, allí no termina todo. Siempre es necesario establecer el riesgo cardiovascular e identificar las causas posibles de la hipertensión arterial. Les recuerdo lo que habíamos definido como hipertensión arterial. Una enfermedad que es controlable, ¿ya? Además es fácil de detectar, pero que establece o que tiene una relación lineal con el riesgo cardiovascular. Y bueno, sabemos que algunas de las causas pueden ser corregibles. Hay muchas guías que nos ayudan a clasificar la hipertensión arterial. Los americanos en el 2017 establecieron este sistema de categorías, ¿sí? Los que hemos seguido las definiciones de hipertensión arterial, recordamos cómo nuestros paradigmas fueron cambiados en el 2017 con esta definición. Y además de eso, ellos establecen los niveles de recomendación y el nivel de evidencia, o la categoría de recomendación, corrijo, y el nivel de evidencia, para definirlas de esta forma. No haré detalle de esta, tampoco haré detalle de la clasificación de esta otra que les estoy mostrando, pero sí nos vamos a detener con la que establece el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Hay algunos datos que les voy a avanzar de ese consenso, que es un consenso que se estableció en acuerdo con la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y es bastante parecida a las definiciones europeas. Hay muchas cosas que se parecen mucho a las definiciones europeas. Ellos establecen categorías de presión arterial normal a aquellos pacientes con sistólicas menos de 130 y diastólica menos de 85. Limítrofe, 130, 139 de sistólica o 85, 89 de diastólica. Y bueno, los niveles habituales de la clasificación europea de hipertensión arterial nivel 1, nivel 2, nivel 3. Algo que había dejado por fuera la guía norteamericana, la hipertensión sistólica aislada, y también ambas no hacen acotaciones importantes respecto a la hipertensión arterial diastólica. Eso como para tenerlo en cuenta en las definiciones de las categorías. Las tablitas parecen bastante sencillas, pero a veces se hace un poco complicado poder clasificar la hipertensión arterial. Y no sé, creo que varios podemos entender esto. Si unas guías internacionales se toman tiempo para describir la medición adecuada de la metodología o de la medición de la presión arterial, es porque a algunos médicos se les hace bastante complicado poder hacer o practicar en el contexto clínico esta metodología. Los invito a revisar estas guías para tomar en cuenta las recomendaciones para tener una metodología adecuada de medición de la presión arterial. Además de eso, en la página de Facebook de la Sociedad Argentina de Cardiología, también tienen algunos videos que recomiendan cuáles serían las condiciones óptimas para la medición de la presión arterial. Estas guías americanas también complican un poco porque nos introducen en términos como hipertensión arterial sostenida, hipertensión enmascarada, hipertensión, estas traducciones ya son las traducciones a lo argentino. Para nosotros en Venezuela la hipertensión de bata blanca, aquí es hipertensión de guardapolvo blanco. Nada, tenemos que acostumbrarnos a los dialectos de donde estamos.
Y bueno, y esto se establece en base a cómo son obtenidas estos diagnósticos con las herramientas que hablamos al principio. La medición de la presión arterial en consulta o la medición fuera de la consulta, que contemplaría el mapa y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Las guías europeas también hacen acotaciones al respecto en sus definiciones, y además de eso establecen definiciones de hipertensión arterial para cada método de medición de la presión arterial. Las guías argentinas también hacen lo propio, ¿sí? Las presiones arteriales mayores de 140, 90 en consultorio definen la hipertensión arterial, ¿sí? Aquellas presiones arteriales que no son medidas en consultorio por encima de estos valores, pero que son medidas por encima de 135, 85 con las otras herramientas, que sería el mapa o el monitoreo domiciliario, entonces pueden establecer como diagnóstico de hipertensión de bata blanca o hipertensión arterial oculta. Las guías estadounidenses, además de eso, establecen unos algoritmos que tal vez resultan un poco engorrosos para entender y para definir cada una de estas entidades. Los europeos lo facilitan bastante con este método de tamizaje y de diagnóstico, en donde si tenemos una presión arterial óptima, sencillamente hacemos controles cada 5 años. Si tenemos una hipertensión arterial normal, pedimos controles cada 3 años. Si tenemos una normal alta, considerar la medición con las herramientas de medición fuera del consultorio y repetir el control anual, de no considerarlo o de obtener resultados negativos. Y entre aquellos pacientes que definimos hipertensión arterial del consultorio, bueno, podemos elegir entre repetir la consulta, recordando que una sola medición de la presión arterial en el consultorio no es suficiente para establecer diagnóstico de hipertensión arterial, a menos que sean valores francamente elevados, de hipertensión grado 2 o grado 3, o que ya hayan iniciado previo a la consulta algún tipo de tratamiento. Y bueno, la otra alternativa sería considerar la medición fuera del consultorio, que además de eso brindaría información adicional a los pacientes, o mejor dicho, a quien la solicita, respecto a algunos factores pronósticos y algunas herramientas adicionales que en la práctica clínica. Los argentinos de consenso establecen también una forma de evaluación y de tamizaje, ¿sí? Incluso de seguimiento y de frecuencia de visitas para los pacientes hipertensos. Entonces, obviamente vemos en láminas, si la presión arterial está normal, nada, control de presión arterial anual. Si los valores son limítrofes, entonces valor limítrofe, medición en la segunda visita normal, igualmente, control de la presión arterial anual. O la otra alternativa, si vuelve a consulta en la segunda visita y vuelve a tener valores limítrofes, las herramientas de medición de la presión arterial fuera del consultorio. Si con estas herramientas no tenemos diagnóstico de hipertensión arterial, nuevamente control anual. Si hay diagnóstico de hipertensión arterial, obviamente se certifica el diagnóstico. Y después los diagnósticos de hipertensión de acuerdo a los valores, en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 y nivel 2 es indicación de herramientas fuera del consultorio para esclarecer diagnósticos, y bueno, el nivel 3 ya es franco el diagnóstico de la hipertensión arterial. De acuerdo a estos valores o a estos niveles que se determinan es cuando vamos a tener la próxima visita o el seguimiento del paciente. Valores normales cada 2 años, valor limítrofe cada año, hipertensión arterial nivel 1 cada mes, nivel 2 cada 15 días, de 7 a 15 días, y hipertensión arterial nivel 3 cada 72 horas. El consenso argentino toma en cuenta algunas especificaciones cuando se hace monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Y, a ver, esto nos ayuda incluso, o ayuda incluso a los que no lo realizan a tener algunas herramientas para saber primero qué es, segundo cómo hacerlo, y segundo cómo interpretarlo. Existe en la web algunas direcciones
que especifican cuáles son los brazaletes o los dispositivos electrónicos validados para realizar estas mediciones. Bueno, electrónicos y no electrónicos también. Y bueno, esta se realiza al menos 4 días, o al menos 4 mediciones, idealmente serían 7, y las mediciones deberían ser 2 mediciones matutinas, antes del desayuno, y de la ingesta de medicación antihipertensiva si la recibe, y con evacuación de la vejiga, y 2 mediciones vespertinas, preferiblemente antes de la cena, con 1 o 2 minutos de diferencia ambas mediciones, tanto las matutinas como las vespertinas. Registrar inmediatamente los resultados, si los equipos no son equipos electrónicos, si los equipos no disponen de memoria, y con eso es que se interpretan. Si todos, o el promedio de todas las lecturas está por encima del 135-85, establecemos entonces también diagnóstico de hipertensión arterial. Estos dispositivos tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Y si los cotejamos, las 3 herramientas que tenemos, la medición en el consultorio, el mapa y el monitoreo domiciliario, siempre vamos a encontrar ventajas y desventajas. Ventajas de cada una de ellas, bueno, la del consultorio es que obviamente no implica un costo. La mayoría de los estudios clínicos autorizados están realizados en base a las mediciones de consultorio. Solamente desde el 2003 o 2014 que se comienzan a hacer mediciones con monitoreo domiciliario. El estudio Spring es un ejemplo de eso. Limitaciones, bueno, obviamente que no son reproducibles, tienen mucha menos correlación con las mediciones ambulatorias y con los valores que manejan los pacientes en su día a día. Y además de eso, tampoco siempre es posible asociarlos con los daños de órgano blanco, con eventos cardiovasculares cuando no están en consulta, obviamente. El mapa tiene las ventajas de que evalúa la presión arterial nocturna, evalúa las variabilidades a corto plazo de las mediciones, realiza mediciones tanto en reposo como en actividad, en teoría durante la actividad diaria completa del paciente, y bueno, otras que no salen allí, como es que nos da algunas mediciones como la variabilidad de pulso y algunos índices que también podemos utilizar como pronóstico tanto para eventos cardiovasculares como para eventos tromboembólicos. Obviamente la limitante es el costo, y bueno, que es bastante incómodo para muchos pacientes realizárselo. Y el monitoreo domiciliario, que está en boga ahora, que está revolucionando un poco, evaluará la variabilidad a mediano y largo plazo, tiene un bajo costo también, bastante aceptación por los pacientes, mejora la adherencia incluso de los pacientes al tratamiento. Desventajas, obviamente, no permite evaluar la presión arterial nocturna. Algunos equipos que están diseñados para eso sí lo pueden hacer. Y bueno, solo realiza mediciones en reposo, ¿sí? En posición sentado. Otros limitantes también podrían ser de que no todos los dispositivos están validados para esto. Y bueno, otra acotación, más que todo contextualizando, que hay una disposición ministerial, no sé, a mí me pareció interesante, que hay una disposición ministerial que impide la utilización de tensiómetros de mercurio, entonces solamente se utilizan tensiómetros aneroides o dispositivo electrónico. Al principio decíamos que una vez que establecemos o que diagnosticamos la hipertensión arterial hay algunos pasos a seguir, ¿sí? La guía del Consenso Argentino de Hipertensión Arterial establece una serie de checklists para nosotros guiar la anamnesis. Dentro de estos está el tiempo de evolución de los pacientes, los tratamientos hipertensivos previos, si sospechamos de hipertensión arterial secundaria, algunas preguntas que se deberían realizar, y además de eso introduce en lo que son los factores de riesgo. Además de eso, la asociación de síntomas a daños de órganos blancos y algunos aspectos psicosociales que también favorecerían con el mejor desempeño y la mejor adherencia de los pacientes al tratamiento. Las guías americanas establecen lo que nosotros habitualmente manejamos, ¿sí? Los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables o relativamente fijos. Siempre es importante tener en cuenta esto y, bueno, tener
consideración de que hay algunos factores que son dependientes y otros que son independientes, unos que tienen un riesgo lineal y otros no tanto obviamente con los eventos cardiovasculares. Las guías europeas también tienen un sistema de estratificación de los riesgos, es muy similar a la que utilizan los argentinos, que es esta que tenemos acá. Y es en la que nos vamos a detener. Dos cosas que tener en cuenta al momento de estratificar el riesgo: determinar cuántos factores de riesgo hay, recordando, tanto modificables como no modificables. Tomar en cuenta también si hay asociación o hay daño de órgano blanco, porque si está el daño de órgano blanco, se establece como una condición clínica asociada. Vamos a hablar de esas condiciones clínicas asociadas. Y lo otro, los valores de presión. Lo otro que tener en cuenta, además de los factores de riesgo, del daño de órgano blanco y de las condiciones clínicas asociadas, son los valores de presión arterial. Porque de acuerdo a eso vamos a establecer presión arterial limítrofe, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y de acuerdo a eso vamos a estratificar el riesgo. ¿Sí? Riesgo bajo, moderado, alto, o obviamente sin riesgo. Y estas son las condiciones asociadas. Dentro de los factores de riesgo, algunas pueden estar presentes, pero son condiciones que por sí solas establecen un riesgo cardiovascular elevado. Y ellas son la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardíaca, entre ellas el infarto, la angina de pecho, la revascularización coronaria, la insuficiencia cardíaca. Las retinopatías hipertensivas grado 3-4, la enfermedad renal crónica moderada o avanzada, la enfermedad vascular periférica sintomática, la presencia de claudicación intermitente o amputación por causa vascular, y las revascularizaciones también periféricas. Una vez que establecemos este riesgo, que seguimos la determinación o descartamos el daño a órgano blanco, siempre es importante establecer qué se va a hacer después. ¿Sí? En todos los pacientes hipertensos hay algunas cosas que se hacen estableciendo estos factores de riesgo, hay otras cosas que se hacen únicamente si hay riesgos específicos. La guía, el consenso reunido también establece algunos pasos a seguir. Entre esos pasos a seguir es que en todos los pacientes hipertensos deberíamos solicitar un ecocardiograma para establecer los volúmenes ventriculares y obviamente contextualizar esto en una clase clase 2 y nivel de evidencia 4. Los pacientes que además de hipertensos también son diabéticos, o adicionar el examen oftalmológico y la relación de albúmina-creatinina para también establecer o determinar estos factores de riesgo. Habitualmente estas son actividades que no tocan realizarlas en atención primaria. Casi siempre esto le toca ya al cardiólogo realizarlo. Estos son estudios que puede ser que en algún momento los podamos solicitar, pero ya le toca al cardiólogo hacer la interpretación de estos. Y bueno, hay otras medicinas que también son sencillas de hacer, que también quedan a juicio del cardiólogo solicitarlas, como estas. El tercer paso que hablamos al principio es determinar si hay una causa de mostrar la hipertensión arterial. Es decir, si tenemos una sospecha de una hipertensión arterial secundaria, ya que siempre es importante recordar que estas causas, si son corregibles, incluso pueden curar al paciente de la hipertensión arterial, o al menos controlarlo más efectivamente. Bueno, aquí nos tiramos un poquito, nos relajamos un poco, y ahora vamos a tratar de una forma muy sintética comenzar a hablar del tratamiento de la hipertensión arterial. Para hablar de tratamiento de la hipertensión arterial siempre hay que saber a dónde vamos a llegar, ¿sí? Si sabemos a dónde llegar, bueno, tal vez las rutas que decidamos tomar se nos hacen mucho más fáciles de transitar. Y bueno, para eso nos ayudamos también con las mismas guías que les venía comentando desde el principio. Las guías americanas establecen estos valores que ven en la tercera columna como objetivos o valores metas para alcanzar en los pacientes hipertensos. Y además de eso nos establece los
los riesgos, o sea, la asociación con el riesgo cardiovascular y con algunas comorbilidades, ¿sí? Riesgo mayor o igual del 10%, riesgo cardiovascular, o riesgo menor del 10%, y también algunos grupos etarios, como mayores de 65 años de edad, tienen sus valores metas particulares. Y del mismo modo con las comorbilidades, ¿sí? Básicamente diabetes, enfermedad renal crónica, pacientes post-trasplantados, insuficiencia cardíaca, angina inestable, aunque son valores similares, son los mismos valores en realidad. En la tabla, en la guía, hay algunas acotaciones sobre condiciones especiales en estos pacientes. Vuelvo a recalcar, tal vez es más trabajo del cardiólogo orientar cada caso puntual, pero nunca está de más saber hasta dónde tenemos que llegar con el paciente. Las guías europeas hacen lo propio, ¿sí? Con la particularidad que ellos, además de eso, asocian la recomendación o consideración de acuerdo al nivel de evidencia de estos valores a donde hay que llegar en cada uno de estos pacientes, ¿sí? Entonces, nivel 1A, menores de 65 o mayor o igual a 65 años de edad, diabéticos, pacientes con enfermedades cardíacas agudas, enfermedad renal crónica, establecer estos valores meta, y bueno, en los pacientes con ACV o trastornos isquémicos transitorios, nivel de evidencia 2A, B, consideran, no recomiendan, estos valores meta. Además de esto, los europeos establecen algunas consideraciones, ¿sí? Pacientes mayores de 80 años, se recomienda reducir las presiones arteriales sistólicas a partir de cifras entre 130 y 140, siempre que sea el tratamiento bien tolerado. Hago esta acotación porque hay muy poca información respecto a qué hacer con pacientes mayores de 80 años. Entonces, ellos hacen esas consideraciones en esos grupos etarios. También los europeos establecen una didáctica para también, de acuerdo a los valores de presión arterial, qué consideraciones terapéuticas se van a seguir, ¿sí? Pacientes con presión arterial normal alta, cambios en el estilo de vida, considerar iniciar tratamiento farmacológico solamente si tiene factores de riesgo cardiovascular que lo posicionan dentro de una categoría de alto riesgo. Lo propio con el grado 1, también considerar si hay riesgo de lesiones de órgano blanco, y los grados 2, 3, lo más habitual, que es cambio de estilo de vida, el tratamiento definitivamente se inicia, y los controles que ya habíamos hablado previamente, o ya ellos habían en una lámina que les había colocado previamente cada cuánto se hacían los controles de presión arterial. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a estas metas? ¿Sí? Porque de acuerdo a estas condiciones que habíamos decidido es que vamos a saber cuál es el método óptimo para llegar a las mismas. Los europeos establecen no solamente las alternativas terapéuticas, sino hasta en cuántos comprimidos se le debería suministrar el tratamiento. Entonces ellos establecen de inicio, iniciar tratamiento con combinaciones dobles de inhibidores de enzima convertida de angiotensina o BRA con calcio antagonistas o diuréticos, ¿sí? Y bueno, considerar la monoterapia únicamente en aquellos pacientes que tengan un riesgo bajo dentro de la hipertensión arterial grado 1 o menor, ¿sí? O en aquellos adultos mayores de 80 años que tal vez son un poco frágiles o que no toleran adecuadamente la combinación doble. Igual, un comprimido. Paso 2 sería triple combinación, igualmente en un comprimido sería un BRA o un IECA, más un calcio antagonista, más un diurético. Y en el paso 3, la triple combinación más espironolactona u otra droga, ya podría ser en 2 comprimidos, y obviamente en cualquiera de estos 3 pasos, si los pacientes tienen indicación de asociar beta bloqueantes, dentro de estas indicaciones ellos sugieren insuficiencia cardíaca, pacientes post-IAN,
fibrilación auricular, mujeres jóvenes en plan de embarazo o mujeres embarazadas. Obviamente estas consideraciones son asociadas a lo que ellos estudian de la adherencia terapéutica. Las guías americanas, como es habitual en ellos, establecen no solamente las condiciones médicas que puedan tener, sino también los niveles de evidencia y los grados de recomendación que ellos sugieren. En el caso, para no saturarnos mucho con esto, y porque de hecho el consenso argentino también tiene información al respecto, solamente voy a acotarles que ellos toman en consideración respecto a la insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección preservada como con fracción de eyección reducida. Hacen sugerencias sobre cada uno de estos tratamientos, hacen también sugerencias para pacientes obviamente con diabetes mellitus, pacientes con anginas inestables o pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con hemorragias intracerebrales agudas, con eventos isquémicos agudos, también en pacientes con antecedentes de eventos isquémicos, y las recomendaciones sobre la crisis hipertensiva. El tema de la crisis hipertensiva creo que siempre es un tema que debería tratarse aparte. De hecho, creo que es un tema de ponencia ellos solos, una crisis hipertensiva, así que no nos vamos a detener con eso. Ahora nos detenemos, y nos vamos a detener, es lo que sugiere el consenso argentino. Estos son valores que los que han pasado por medicina interna tal vez siempre los tienen en sus cerebros fijados, ¿sí? Como es la cantidad o la posible reducción de los milímetros de mercurio asociados con los cambios del estilo de vida y los grados de evidencia. Recordar que como son los estudios que más fácil se hacen, no implican ningún tipo de riesgo significativo, podés incluir poblaciones muy grandes, son los que tienen una clase y un nivel de evidencia mayor. ¿Ya? Pero siempre los valores de reducción esperados no son muy alentadores porque no son muy significativos. Pero nunca está de más tenerlos en cuenta. Estas son las asociaciones que recomienda las sociedades argentinas, IECA o BRA, asociados a calcioantagonistas, posiblemente asociados a diuréticos tiazídicos, y bueno, en condiciones especiales los beta-bloqueantes. Este es el algoritmo inicial que se sugiere. Obviamente en todos, cambios en el estilo de vida, en la hipertensión arterial nivel 1, riesgo bajo, monoterapia. La monoterapia... ¿Puedes salir y volver a entrar? Las condiciones de acuerdo a las condiciones del paciente, el IECA, el BRA, el calcio antagonista, los diuréticos tiazídicos y los beta-bloqueantes de segunda o tercera generación. Los pacientes hipertensos nivel 2, si tienen riesgo moderado a alto, también los hipertensión arterial nivel 1, y los pacientes con hipertensión arterial nivel 3, combinaciones farmacológicas, las preferentes, las que habíamos asociado, y las posibles, y también recordar las situaciones especiales. Aquellos pacientes que vayan a ser tratados con monoterapias, también ellos establecen un paso a paso, ¿sí? Básicamente es ir sumando los que no escogimos al principio, se van sumando en el siguiente paso. Y las mismas recomendaciones que establecían las guías europeas es considerar los beta-bloqueantes en aquellos pacientes que tienen algunas contraindicaciones para los IECA, para los BRA, o los que tienen indicaciones específicas para beta-bloqueantes, que ya también se los mencionaba previamente. Hay una serie de indicaciones y contraindicaciones que también los invito a revisar en el consenso. Creo que nos pudiésemos detener a establecer o a subrayar las indicaciones de algunos grupos antihipertensivos, como son los diuréticos tiazídicos, obviamente en aquellos pacientes con hipertensión sistólica aislada, en adultos mayores, que son condiciones que tal vez son frecuentes. Los diuréticos de ASA, hipertensos únicamente con fracción con filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto.
Les hago estas acotaciones porque son los que tienen un nivel de evidencia y una recomendación bastante elevada. ¿Sí? Podemos ver que son clase 1A. En el caso de los beta bloqueantes, las indicaciones que habíamos asomado previamente, las asociadas a cardiopatía isquémica, a insuficiencia cardíaca, a fibrilación auricular, todas estas son nivel de evidencia clase 1A. ¿Sí? Después de eso tendríamos los casos antagonistas, y dentro de ellos las dihidropiridinas, para la hipertensión sistólica aislada, que también son clase 1A, para la angina crónica estable, preferiblemente en aquellos pacientes que tengan contraindicación para beta bloqueantes, también son clase 1A. En el caso de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no hacen distinción entre IECA y BRA, y establecen como principales indicaciones los pacientes de alto riesgo, la hipertensión arterial asociada a enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica asociadas también a diabetes. Todos ellos son clase 1A. Y bueno, ellos también hacen algunas recomendaciones respecto a las metas terapéuticas y a los niveles de evidencia de estas metas o de estos objetivos. No solamente hacen recomendaciones farmacológicas, sino que también hacen las recomendaciones del cambio de estilo de vida. Hacen lo propio con la enfermedad renal crónica, con la enfermedad vascular cerebral, hacen una acotación con un algoritmo en estos pacientes, ya que una vez que se ha instalado el ACV o el trastorno isquémico transitorio y hay estabilidad neurológica, luego de 72 horas establecen que si no hay diagnóstico previo de hipertensión arterial y la presión arterial está mayor a 140/90, es que se sugiere iniciar tratamiento antihipertensivo. Si está menor a 140/90, obviamente no hay evidencia para iniciar tratamiento. Si había antecedente de hipertensión arterial, se reinicia el tratamiento previo, y el objetivo es mantener la presión arterial por debajo de 140/90. Vuelvo a hacer la acotación respecto a aquellos pacientes que no tenían antecedentes de hipertensión arterial y que tienen valores mayores a 140/90. En ellos está indicado iniciar tratamiento. Y bueno, hacen también las acotaciones sobre la enfermedad coronaria estable y la insuficiencia cardíaca. Bueno, no sé si estamos abiertos a más inquietudes, preguntas. No sé si tenemos tiempo con esto de la sesión. Hola Roger, ¿cómo estás? Sí, bueno, bien. Justamente, no sé si se escucha, justamente en la última conferencia que se estaba hablando he asistido a algunas conferencias internacionales y justamente estaban diciendo todo lo que estás comentando. Pero ahora mi gran pregunta, y siempre se lo comento a muchos que van a las conferencias internacionales, ¿nos debemos basar en los protocolos de cardiología de Estados Unidos o los protocolos europeos? Porque tú sabes que siempre hay controversias y siempre dicen que no es así. Entonces, por lo menos yo te lo puedo decir por mi experiencia, que cada vez que yo clasifico la hipertensión que me llega a mi consultorio, yo siempre coloco clasificación tipo tal, según tal tabla. Porque entre médicos, a pesar de que es un solo país, entre cada uno siempre tienen protocolos distintos. Entonces... Sí, mira, bueno, yo te voy a comentar mi experiencia y después te voy a comentar mi consideración teórica, ¿será? ¿Ya? O mejor vamos primero con la teórica. A ver, si hay un consenso nacional de hipertensión arterial, y cuando te pones a analizar el consenso, el 80-90% de la información, no voy a decir que es igual, pero también es 90% similar a las guías europeas, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo la tendencia aquí a regirme más por las guías europeas, ¿sí? De donde nosotros venimos somos más de las guías americanas,
y la verdad al principio es un encuentro algo difícil de asimilar. Eh, para los que tienen un poco más tiempo ejerciendo la medicina es un poco más difícil vencer el paradigma de dejar de guiarnos por las guías americanas y comenzar a regirnos por las guías europeas. Pero también te pones a ver y hay algunas cosas de los factores de riesgo y sobre todo de las consideraciones clínicas que no son de los europeos, son de los americanos. Eso por una parte. Y después tendría que volver a tomar el tema de los paradigmas, porque de acuerdo a la institución donde ejerces y de acuerdo a cómo se forma cada equipo de trabajo, algunos tienen la tendencia a regirse por las americanas. Hay algunos incluso colaboradores argentinos en las guías americanas, ¿ya? Entonces tal vez eso también impacta un poco sobre ese roce que hay con las dos tendencias. Te sumo además que las guías, las europeas y las americanas, tienen un año de diferencia. Las americanas creo que son las 2017 y las europeas 2018, y establecieron también eso, o sea, movieron muchos paradigmas. Así que yo creo que no es tan sencillo darte una respuesta en la práctica, pero en la teoría deberíamos regirnos primero por las guías argentinas, y segundo, darnos cuenta de que estas guías argentinas son 90% copias de las europeas. No sé si con eso respondo tu duda, no sé. Sí, bueno, igual muchas veces lo coloco porque para, tú sabes, para establecer como un criterio y sepan cuál criterio me estoy basando, porque te puedo decir bueno, tú sabes, con toda confianza que he ido a charlas múltiples acá en Argentina y muchas veces se contradicen porque se guían por diferentes tablas. Entonces, Sí. para yo evitar ese inconveniente, coloco el nivel según tabla, número tal y el año. Ajá, aquí te hacen una pregunta. En urgencia he visto que tienden a usar ansiolíticos para bajar la hipertensión. ¿Qué opina usted al respecto? La ansiólisis siempre va a ser efectiva en el contexto de que te disminuye un poco la carga simpática, te favorece un poco disminuir el componente psicógeno, pero no es tratamiento de hipertensión arterial. En nada de lo que discutimos ahora, en ninguna de las tablas y en ninguno de los consensos, hablan de ansiolíticos, ¿ya? No sé, no tengo una consideración al respecto. Vos ves que en la práctica diaria es muy frecuente, pero cuando lo haces, no estás contextualizando al paciente dentro de una de estas categorías de hipertensión arterial. Claro, sí. Vuelvo a recordar, las crisis hipertensivas, tanto las urgencias como las emergencias, y bueno, tal vez eso te lo lanzo una vez a vos, Marian, son, creo que una ponencia aparte, ¿sí? Y de allí también pudiésemos discutir muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que la finalidad de hoy es aquellos que hacen consulta, aquellos que reciben pacientes y que están haciendo tamizajes de hipertensión arterial, cómo los vamos a clasificar y qué vamos a hacer con ellos, y si ya tengo algunos exámenes complementarios, voy a contextualizar factores de riesgo, sí, no, y a dónde lo voy a enviar. Creo que es lo que buscamos orientarnos hoy, pero no está mal, no sé, planificar esto de discutir sobre las crisis hipertensivas. Sí, creo que eso sería otra charla no muy lejos de la crisis hipertensiva, porque ciertamente aquí entre esas preguntas colocan cómo se maneja la crisis hipertensiva si aquí no hay captopril. Y bueno. Exacto. Lo que pasa es que en Venezuela también tenemos algunas prácticas que tampoco son sustentadas por las guías, así que bueno, aquí tal vez algunas cosas las podés sustentar un poco mejor. Tampoco es que en todas partes podés regirte con el tratamiento óptimo de las crisis hipertensivas, ¿no? El que ha revisado un poquito de eso y que ha hecho guardias en sitios de categoría, no sé, entre intermedia y baja, se da cuenta que a veces no te vas por la guía, te vas por lo que tienes.
Aquí otra pregunta, buenas tardes. ¿Cuál medicación sería la adecuada o recomendada en una presión diastólica? Las medicaciones en las presiones arteriales diastólicas, los que sugieren son los diuréticos no dihidropiridinas, ¿sí? Y bueno, algunos diuréticos de ASA también. Otra pregunta, la hipertensión sistólica aislada con diástoles muy bajos, ¿cómo sería el tratamiento? Igual, cuando es hipertensión arterial sistólica aislada, te preocupas solamente por la sístole. El control, primero, obviamente, ver el grado de hipertensión, ¿no? Y si las medidas y los cambios en el estilo de vida se han establecido. Aquí creo que esta ya la respondimos. ¿Cómo manejamos en la urgencia? ¿Cómo manejamos la urgencia con diástoles elevadas, baja sístole, no diabético, si tiene mayor de 110? Bueno, aquí asomo algo que vuelvo a repetir, no es tema de esta ponencia, pero cuando es crisis hipertensiva es importante determinar si hay urgencia o hay emergencia hipertensiva, porque de acuerdo a eso es que pues, vas a orientar primero el porcentaje de reducción de la presión arterial y segundo, dónde vas a hacer esa reducción. Si la vas a hacer en el domicilio o si la vas a hacer en una sala de observación o en una terapia intensiva, ¿no? Porque depende mucho de la lesión a órgano blanco, la ausencia de lesión a órgano blanco. Sí, aquí hablan. ¿Se puede aclarar cuándo solicitar el ecocardiograma si es hipertenso, sobre todo en valoraciones prequirúrgicas? ¿Qué debo tener Todos, presente? todos los pacientes hipertensos deben tener un ecocardiograma al menos transtorácico, todos, ¿sí? O al menos es lo que sugiere el consenso argentino, ¿sí? Las valoraciones prequirúrgicas es un tema aparte, porque también para eso hay grados o hay scores de graduación. De acuerdo al score en el que tienes al paciente, es que vas tú a decidir qué estudio complementario va a sostener la valoración prequirúrgica. ¿Sí? Un simple electrocardiograma es suficiente porque las valoraciones o las estadías que deciden utilizar, el GOL o el de las guías americanas o el que sea, es un grado bajo, con el electro es suficiente. ¿Sí? Es un grado intermedio alto, tal vez no solamente el ecocardiograma, sino también las pirometrías y tiene alguna otra comorbilidad asociada. Hay una No, doctora. igual, repito, no es tema de esta discusión, o sea, eso es un tema aparte, es valoración prequirúrgica. Sí, hay una doctora que está preocupada y dice, disculpe, o sea, ¿cómo pudiera manejar una crisis hipertensiva en una emergencia en este país? Bueno. ¿Cómo? No entiendo la ¿Cómo pregunta. manejar una crisis hipertensiva acá en Argentina? ¿Cómo manejarlo en una emergencia? Supongo que está planteándolo, Bueno, farmacológicamente hablando. vuelvo a repetirlo, ¿sí? Primero, lesión de órgano blanco. Ahí diría la llave del algoritmo. ¿Sí? No. No. Entonces la reducción es el domicilio. Los porcentajes de reducción son similares. 25% de reducción. El tema es que si es en el domicilio, puede ser 72 horas a una semana. Si es en la guardia, hay que ver qué tipo de lesión de órgano blanco tiene. ¿Ya? No sé, son cosas puntuales. Disección aórtica, claudicación intermitente, y estas condiciones agudas implican una reducción en la primera hora. Si no están en esas condiciones, la reducción sigue siendo del 25% durante las 24 o 48 horas en una terapia intensiva. ¿Ya? No sé si con eso es suficiente. Y habitualmente, tanto estas condiciones que son de resolución rápida como las de resolución estando internados son con drogas titulables. Y dependiendo de la patología es que vas a decidir si vas a utilizar nitratos, si vas a utilizar dentro de nitratos nitroglicerina, nitropusiato, si vas a utilizar betaloqueantes o qué vas a utilizar. Y en el caso de que la vayas a controlar en el domicilio, también depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Porque de acuerdo a esas comorbilidades que tú a decidir qué antihipertensivo vas a utilizar. Claro. Casi siempre utilizamos de último los beta-bloqueantes, a menos que tenga una
un sustento cardiogénico el contexto del paciente. Acá, por lo menos la experiencia que yo he tenido de manera personal con los grupos de guardia, yo he visto que han usado desde enalapril, se lo dan una tableta y inclusive he visto enalapril machacado, por decirlo así, y colocado sublingual como se colocaba en Venezuela el captopril. Y en otras oportunidades le han colocado diuréticos intramuscular o endovenosos. Esperan un tiempo, unos 20 minutos, unos 30 minutos y tienen valoración. Eso, ojo, eso lo he visto que han hecho médicos acá en Argentina. No digo que eso se aplique o sea lo correcto, pero ese es lo que he visto proceder. Bueno, yo diría que hay muchas dudas respecto a eso, así que creo que la charla siguiente debería ser esa, las crisis hipertensivas. Y además de eso, establecer también, pues, qué es lo que se sugiere y qué es lo que habitualmente se hace, ¿no? Nosotros en Venezuela hablamos de los vicios, ¿no? Porque el captopril sublingual es algo que hacemos muy frecuentemente allá, ¿sí? Y que no tiene un sustento en evidencia clínica importante. Y, a ver, yo desde que estoy en Argentina no he visto no sé, el primer paciente que se trate con medicamentos sublinguales. Y eso en gran parte es porque los pacientes que necesitan una reducción rápida de las presiones arteriales se ingresan y se les colocan drogas titulables endovenosas. Aquí sí se dispone un poco más de eso. No en todos lados, ¿no? Algo que sí he visto que está netamente prohibido, y lo he escuchado en varias charlas, es que la nifedipina sublingual está totalmente negada. Ni se les ocurre colocarlo porque las enfermeras de hecho, se le van a quedar mirando como que de son hecho, unos locos. Primero es que hay pocas presentaciones como las teníamos allá, ¿sí? Allá había más de una cápsula que el contenido de la cápsula era líquido, ¿sí? Y era fácil colocarlo y titularlo a veces incluso. Pero primero que acá es un medicamento que no es frecuente en las guardias. Aquí yo diría que los fármacos más habituales son eso, el enalapril, el losartán, en algunos sitios el valsartán. Sin embargo no es tan frecuente porque es un medicamento que aquí tiene un costo un poco más elevado. De los betabloqueantes, el atenolol y el carvedilol son los más frecuentes que ves en la guardia. Vuelvo a repetir, hay que primero contextualizar al paciente para poder después determinar qué vas a hacer con el paciente. No es reducir la presión arterial. Además de eso, recordar que a veces tenés pacientes que tienen un contexto clínico, qué sé yo, un ACV, en donde disminuir valores de presión arterial de forma abrupta, en vez de tener un beneficio, contribuye a la progresión del área de penumbra, al desarrollo de algunas otras complicaciones. Es correcto. Bueno, Roger, muchísimas gracias el día de hoy. Las puertas de la academia están abiertas para ti. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por la charla de hoy. De los asistentes, bueno, ya saben que está anotado entonces crisis hipertensiva. Pronto la planificaremos para ver qué día se da, le estaremos avisando. Y bueno, muchísimas gracias el día de hoy. Yo sé que está siempre ocupadito, pero sacaste un espacio para nosotros, para la academia. Muchas gracias. Sí. No, por favor, esto es algo que hacemos con mucho gusto y más sabiendo que hay muchos que van llegando, que se van acomodando a las guardias, que esto de la pandemia les ha abierto su entrada a las emergencias y es bastante complicado llegar sin saber dónde estamos pisando. Claro. Entonces, bueno, es súper importante. Hasta luego todos. Bueno, chao, saludos. Chao, chao, gracias. Bueno.